Hola a todos. Hoy voy a referirme acerca del tratamiento de la pseudoartrosis en la diáfisis del húmero y voy a enfatizar principalmente en las tácticas de fijación externa que no son justamente los tratamientos más frecuentes para este tipo de lesión. Miraremos evidencia, casos clínicos y por supuesto sacaremos algunas conclusiones. Soy Fausto Díaz Granados, traumatólogo de la Universidad del Valle y me dedico al alargamiento y reconstrucción de extremidades en la Fundación Valle Lilía en Cali. En este apartado vamos a hacer primero una introducción, hablaremos de los factores responsables, clasificación, evaluación, tipos de tratamiento, veremos algunos casos clínicos y al final conclusiones. A esto es lo que lo vamos a referir, a este tipo de problemas en donde no se logra la consolidación o, peor aún, se asocia a una infección y a un defecto del hueso del húmero. La fractura de las diáfisis del húmero representan entre el 3 al 5% de todas las fracturas. La prevalencia de pseudoartrosis en la diáfisis del húmero después del tratamiento conservador y quirúrgico oscila entre un 0.3 y un 13%. Esta lesión produce dolor con incapacidad prolongada que da lugar a una reoperación, una ausencia prolongada en el trabajo y una calidad de vida deteriorada. La incidencia de pseudoartrosis en el húmero después de un tratamiento quirúrgico puede ir entre un 2.5 a un 13%. Existen unos factores responsables. Algunos factores predisponentes después del tratamiento conservador son la interposición de tejidos, la sobredistracción, la severa osteoporosis, especialmente en combinación con alcoholismo, tabaquismo y finalmente el incremento del movimiento de la fractura acompañado de una rigidez del hombro o del codo o de ambos. Algo importante y de lo que poco se comenta es acerca de la táctica de reducción de la fractura y esto representa entre un 0 a un 15% y la principal causa radica en una insuficiente fijación interna. El tratamiento quirúrgico para lograr una fijación adecuada en fracturas no consolidadas a menudo se complica por la coexistencia de condiciones quirúrgicas subóptimas que incluyen infección, intentos quirúrgicos previos y una pérdida ósea significativa. El objetivo principal de este artículo fue comparar las tasas de consolidación entre las estrategias de tratamiento quirúrgico para todas las formas de pseudoartrosis de la diáfisis del húmero. Además, se resumió las complicaciones por modalidad de tratamiento. Se han informado diversas estrategias de tratamiento para la pseudoartrosis en las fracturas de la diáfisis del húmero que van desde placas dobles, aumentadas con injerto autólogo, fijación intramedular con proteína morfogenética, hasta el tratamiento con fijación externa. Sin embargo, no existe un consenso basado en la evidencia sobre el tratamiento óptimo de la pseudoartrosis en la diáfisis del húmero. Para recordar, las pseudoartrosis hipertróficas son el resultado de la falta de estabilidad y los tipos oligotrófico y atrófico son el resultado de una vascularización alterada. Los principios de tratamiento son los mismos que en cualquier otro lugar de la anatomía. Aquí hay que tener en cuenta otros factores críticos como la infección, el defecto óseo y por supuesto dentro de la diáfisis la localización. Pero antes realizaremos una evaluación preoperatoria. De acuerdo con el lema de no operar la radiografía, la evaluación clínica sigue siendo importante. Algunos pacientes toleran bastante bien la pseudoartrosis y estabilizar una articulación sinovial falsa indolora en presencia de un hombro y un codo rígido conducirá a una discapacidad funcional. Para evitar esos reclamos postoperatorios, cualquier alteración neurológica o vascular, especialmente irritación o deficiencia del nervio radial, debe detectarse y documentarse antes de la operación. Es importante informar al paciente sobre los riesgos involucrados y también sobre el buen pronóstico en una disfunción del nervio radial postquirúrgica.
Las radiografías anteroposteriores simples deben ser suficientes para la planificación preoperatoria. Ahora en la planificación, cosas para recordar. Este es un artículo publicado ya hace varios años para recordarnos los corredores donde podríamos colocar un fijador externo monolateral y sobre todo su relación de colocación del fijador y el recorrido del nervio radial para tenerlo en cuenta. Aquí una planificación con fijación monolateral de un paciente que reconstruí recientemente, recordándole los corredores seguros y la división de acuerdo al mapa del doctor Mauricio Catañi en 6 secciones. Nuevamente acá el detalle para el caso del fijador externo circular de dónde iban a ir colocados los tornillos y la posición correcta de los alambres. Hoy contamos con diferentes opciones terapéuticas para el manejo de fractura, como por ejemplo los clavos intramedulares o hacer un control del daño mientras el paciente puede ser llevado a cirugía y después hacer el recambio. Hay varios tipos de tratamiento de los cuales nos vamos a referir poco a poco, si es con fijación circular, monolateral, con injerto, sin injerto, con placa o con clavo. Veamos. Vamos a hablar de la placa más injerto óseo. La tasa media de consolidación para la fijación con placa combinada con injertos autólogos fue del 98%, con un intervalo que va entre un 75 y un 100. Se describieron un total de 94 complicaciones en los 17 estudios que investigaron la fijación con placa combinada con injertos, que fue del 12%. Las complicaciones incluyeron parálisis transitorias del nervio radial, infecciones superficiales, 3 infecciones profundas, otras 3 lesiones neurológicas y otras complicaciones como reoperación, fallas en el implante, acortamiento o angulación del húmero. Ahora hablemos de la placa, pero sin injerto. 19 pacientes en 2 estudios de baja calidad fueron tratados con fijación con placa sin aumento de injerto óseo. 15 pacientes se sometieron a tratamiento quirúrgico con placas de compresión y en 4 se desconoce qué tipo de placa. Las tasas de consolidación oscilaron entre un 75 y un 100% con un porcentaje medio del 95%. El tiempo promedio de consolidación en este estudio de Libani fue de 2 meses y Foster no informó el tiempo de unión. Ambos estudios no documentaron complicaciones, lo cual ya es poco creíble. 10 estudios de baja calidad para el caso del clavo intramedular con injerto óseo. Incluyeron 164 pacientes, investigaron el enclavado en combinación con injertos como tratamiento para la pseudoartrosis de la diáfisis. 3 estudios de baja calidad describieron el enclavado, 71 pacientes, 2 estudios de baja calidad con 28 pacientes, 2 estudios de baja calidad informados sobre clavos sin fresar en 45, un estudio de baja calidad con uso de un clavo de Kuncher y una barra de Rus simple en 5 pacientes. Un estudio de baja calidad usó clavos intermedulares elásticos en 12 pacientes. Y un estudio de baja calidad usó intercambio de clavo después de un enclavado intramedular previo, que informan sobre 3 pacientes. La tasa de unión osciló entre un 56 y un 100%. Si ustedes se dan cuenta, aquí la tasa ya es mucho más amplia, con una media de un 88%. 6 estudios informaron un tiempo de unión de consolidación fue 5.5 meses, con un intervalo que va entre 4 y 6 meses. 36 complicaciones, 14.5%. Se describieron los 10 estudios incluidos que investigaron este clavo con injerto óseo. Las complicaciones incluyeron parálisis transitoria del nervio radial, 3 infecciones profundas, una infección superficial, otra lesión neurológica y se observaron otras 20 complicaciones. Aquí viene el enclavado sin injerto. Solamente un estudio de alta calidad y 5 de baja. Incluyeron 78 pacientes, describieron la técnica de la pseudoartrosis con clavo sin injerto. Y la tasa media de unión fue del 66% con un rango que va entre 29 y 95. Este estudio de alta calidad, uno de baja calidad
informaron tiempo de consolidación de 4 meses. Los otros estudios no describieron el tiempo de la consolidación. Ahora vamos a hablar de los bone struts. En este caso se están refiriendo a los injertos, ya sea en lajas, en segmentos de peroné, y también incluyeron en esta categoría los injertos vascularizados del peroné. En este caso se realizaron, se investigó este tratamiento en la diáfisis de 91 pacientes. Los 3 estudios fueron de baja calidad y mostraron que obtuvieron consolidación, pero con un altísimo porcentaje de complicaciones. Se informaron un total de 49 complicaciones en todos los estudios. Se escribieron como tratamiento de pseudoartrosis, 15 parálisis transitorias del nervio radial, 6 infecciones superficiales, otras 6 lesiones neurológicas, 3 infecciones profundas y otras 19 complicaciones. Si por allá llueve, por aquí no escampa en el caso de la fijación externa de Ilízarov. Y el problema principal es que son estudios de muy baja calidad. Incluyeron 152 pacientes utilizando la fijación externa de Ilízarov para pseudoartrosis de la diáfisis del húmero. 3 estudios de baja calidad describieron el método de fijación externa en 81 pacientes. Un estudio también de baja calidad incluyó 30 más. Y otro estudio de baja calidad incluyó 31 pacientes. El procedimiento del marco de Ilízarov fue seguido con una placa en 8 pacientes. La tasa media de unión fue del 98%. El tiempo medio de consolidación fue de 5.5 meses. Se encontraron 39 complicaciones, es decir, un poco más bajo que los anteriores, 14 infecciones superficiales, 4 parálisis transitorias del nervio radial, 4 lesiones neurológicas, 17 complicaciones. En este trabajo bastante ya viejito, se utilizó el método de compresión monofocal de Ilízarov en 30. Los mismos problemas, en el sentido de que estudios de muy poca calidad. Los hallazgos de los autores sugieren que el método de Ilízarov es un tratamiento confiable para pseudoartrosis de húmero, incluso después de múltiples operaciones previas o en caso de infección. Este trabajo, que resume 35 pseudoartrosis de la diáfisis del húmero tratadas con fijación externa de Ilízarov, que se estudiaron con un promedio de 39 meses. La unión se logró en casi todos los pacientes, excepto en uno. El tiempo medio de consolidación fue de 5.5 meses. En 3 pacientes ocurrieron problemas importantes como la infección del trayecto de los clavos que condujeron a la extracción de un tornillo de chance, una parálisis del nervio radial que se desarrolló en 3 pacientes, 2 se recuperaron espontáneamente y uno fue tratado con una transferencia tendinosa. Esta serie de acá fue utilizando fijación externa monolateral, 8 pacientes, infección previa, lesión en la diáfisis del húmero, y aquí en este caso se concluye que el uso del fijador externo sin injerto óseo fue exitoso para el tratamiento de la pseudoartrosis infectada de la diáfisis del húmero. Se acortó el tiempo de hospitalización e inmovilización con recuperación funcional moderada. Y aquí otro trabajo también utilizando el fijador externo monolateral en 31 pacientes, y en este caso no hubo complicaciones importantes como las que hemos descrito anteriormente. Los autores creen que es un método fiable, eficaz, de bajo riesgo, siempre que el paciente coopere, además de que el fijador externo axial monolateral se tolera bien, permite el movimiento del hombro, del codo durante todo el periodo de tratamiento. Vamos a ver algunos casos clínicos. Esto es un paciente masculino, 6ª década de la vida, fumador, 2 osteosíntesis previas, ambas placas flojas, sospecha de infección, aflojó un fijador externo, después se coloca un segundo fijador en configuración como lo describe la AO, y con esta situación lo conozco en la sala de infecciones del hospital universitario. Hay que solucionar el problema al paciente. Aquí no hay un problema de un defecto óseo grave, sino que de una no unión en un paciente que es un huésped tipo B. Retiro todo el material, vamos a quitar la fístula, lavado.
Esta es la configuración que he propuesto para este paciente y logré esta consolidación, este estado clínico y acá la movilidad que tiene un poco restringida de los últimos grados de flexión del codo con una extensión bastante aceptable delante de lo que había padecido el paciente. Aquí tengo una pseudoartrosis proximal de fractura patológica del húmero. Esto casi que es metadiafisario porque esta paciente ya se había fracturado 2 veces. Eso se notaba blando al momento de la inspección física. Este es el estado radiológico y este es el estado de la resonancia magnética. Planifico las cosas de esta manera, pensando en las posibilidades de tener que hacer una compresión, resección y alargamiento compensatorio. Utilicé antibióticos locales, hice un colgajo local, revisé ese punto y coloqué este fijador externo circular pensado para la edad pediátrica de la paciente. Aquí está el resultado final. Logramos la consolidación y este es el estado clínico de su movilidad. Aquí tenemos por último una infección por placa asociada a un defecto óseo que resolví planificarla. Esta es la evaluación, tiene una lesión ya previa del nervio radial, se le informa nuevamente al paciente, ese es el estado de extensión del codo, este es el estado de flexión del codo y la movilidad reducida del hombro. La llevé a cirugía, planifiqué una cirugía con fijador externo monolateral, retiré la placa, tomé cultivos, utilicé antibióticos locales absorbibles, colocamos el fijador y realicé una corticotomía proximal para compensar el defecto de partes blandas. Lo sigo con ecografía y posteriormente con radiografías. Conclusiones importantes. Según los resultados de esta revisión sistemática, la fijación con placa combinada con injertos óseos autólogos parece lograr las tasas de consolidación más altas, combinada con una tasa de complicaciones relativamente bajas. La fijación externa también ha mostrado unas altas tasas de consolidación. Las altas tasas de complicaciones pueden verse eclipsadas por las infecciones relativamente menores del trayecto de los clavos. Sin embargo, la fijación externa se puede utilizar en presencia de infección y deformidad. El uso de los aloinjertos y de los peroné vascularizados ha resultado con unas tasas de complicación relativamente altas en pacientes con falta de unión de húmero y defectos óseos grandes. Debido a la limitación de disponibilidad y experiencia de esta técnica, debe reservarse para casos muy complejos. Idealmente, los estudios adicionales sobre la tasa de consolidación y las complicaciones de las estrategias y tratamiento quirúrgico de la pseudoartrosis y la diáfisis del húmero deberían ser prospectivos y con un mayor número de pacientes. Así que este es mi mensaje final para todos y investiguemos para beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias.